Gestión del riesgo. Un buen sistema de inversión genera mayores beneficios que pérdidas durante un periodo determinado de tiempo, pero incluso el sistema diseñado con más cuidado no garantiza el éxito de cada operación. Ningún sistema puede asegurarle que nunca tendrá operaciones con pérdidas o inclusive una serie de operaciones con pérdidas. Un sistema es un plan, pero como Helmut von Moltke, mariscal de campo alemán del siglo XIX, escribió: ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. El boxeador estadounidense Mike Tyson, citado por The Economist, lo expresa más claramente. Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la boca. Esta es la razón por la que el control del riesgo debe ser una parte esencial de todo sistema de trading. La incapacidad de gestionar pérdidas es uno de los peores escollos en el trading. Los principiantes se quedan congelados como los ciervos por los faros de un automóvil cuando una pérdida que se profundiza comienza a barrer los beneficios de muchas buenas operaciones. Recoger beneficios deprisa, pero esperar a que las operaciones con pérdidas se recuperen es una tendencia humana general. Para cuando el amateur desesperado pierde la esperanza y cierra la operación con unas pérdidas terribles, su cuenta ha sufrido grandes daños, y a veces daños irreparables. Para ser un trader exitoso deberá aprender las reglas de gestión de riesgo e implementarlas con firmeza. Las emociones y las probabilidades. El dinero remueve emociones poderosas. Las tormentas emocionales desatadas cuando se gana o se pierde dinero afectan nuestro trading. El principiante que se apresura a dar una orden puede sentir vértigo por la excitación. Pronto aprenderá que el mercado ofrece una forma de entretenimiento dolorosamente cara. Al inicio de mi carrera, oí a un trader profesional decir que el éxito en el trading debería ser un poco aburrido. Se pasaba horas cada día haciendo sus deberes, pasando el tamiz por los datos de mercado, calculando los riesgos y llevando las cuentas. Estas tareas que consumen tiempo no eran excitantes, pero su éxito se basaba en ese trabajo pesado. Los principiantes y los jugadores de apuestas se entretienen muchísimo, pero pagan con pérdidas. Otro error emocional es contar con el dinero de las operaciones abiertas. Los recién llegados sueñan con lo que se podrían comparar con los beneficios aún abiertos o se quedan congelados por el shock de comparar sus pérdidas aún abiertas con sus nóminas mensuales. Pensar en dinero interfiere en la toma de decisiones. Los profesionales se centran en gestionar las operaciones. Solo cuentan el dinero después de cerrar estas operaciones. El trader que se pone a contar los beneficios durante una operación abierta es como el abogado que en medio de un juicio comienza a soñar que se comprará con sus honorarios. El juicio aún está abierto. Sus adversarios están presentando un caso contra su cliente y contar el dinero no le ayudará a ganar. Al contrario, le distraerá y hará que pierda. El amateur que se ve alterado contando las pérdidas durante una operación abierta es como el cirujano que lanza su bandeja de instrumento después de que un paciente comience a sangrar. Su frustración no mejorará el resultado de la operación. Los traders profesionales no cuentan el dinero durante las operaciones abiertas. Lo hacen al final del periodo contable, como puede ser al final del mes. Si me preguntase sobre una operación abierta, podría contestarle que está un poco por delante, mucho o un poco por detrás. Es improbable que esté muy por detrás a causa de los stops. Si insistiese pidiéndome un número, quizás le daría cuántos ticks por delante o por detrás voy, pero nunca traduciré esos ticks en dólares. Tardé años en aprender a acabar con el hábito destructivo de contar dinero en medio de las operaciones abiertas. Puedo contar ticks, pero en mi mente se detiene antes de convertirlo a dólares. Es como estar a dieta. Hay mucha comida alrededor de uno, pero no se puede tocar. Céntrese en gestionar su operación y el dinero seguirá casi como algo inesperado. Otro punto clave: el profesional no se vuelve loco por sus ganancias o pérdidas en una única operación. En los mercados se da mucha aleatoriedad. No podemos acertarla siempre, por lo que aún sufrimos operaciones con pérdidas. Igual que un cirujano puede hacerlo todo bien y aún así perder a un paciente. Ese es el motivo
por el que los traders solo deben preocuparse por tener un método con unas expectativas positivas y trabajar para ser rentable al final del periodo contable. El objetivo de todo profesional de éxito en cualquier campo es alcanzar su máximo potencial, ser el mejor médico, el mejor abogado o el mejor trader. Maneje cada operación como si se tratase de un procedimiento quirúrgico, con seriedad, sobriedad, sin dejadez ni tomando atajos. Concéntrese en practicar bien el trading. Cuando se trabaja así, el dinero llegará tarde o temprano. Porque Johnny no puede vender. Su supervivencia y éxito dependen de su disposición a cortar pérdidas mientras aún son relativamente pequeñas. Cuando una operación comienza a ir en contra del principiante, éste aguanta y esperando un cambio a su favor. Cuando recibe la llamada de su agente para que amplíe su margen, se apura para transferirle más fondos a su agente, como si la pérdida inicial no hubiese sido suficientemente mala. ¿Por qué razón debería una operación con pérdidas volverse a su favor? No existe ninguna razón lógica, solo vanas ilusiones. Aguantar en una operación con tosudez solo hace que la herida sea más profunda. Las pérdidas saben cómo formar una bola de nieve hasta que lo que inicialmente parecía una pérdida mala comienza a parecer una ganga, ya que la caída posterior es mucho peor. Por último, el perdedor desesperado se enfrenta al toro y cierra la operación sufriendo unas pérdidas severas. Justo después de que salga, el mercado se invierte y vuelve rugiendo. El trader quiere darse cabezazos con un muro. Si hubiese aguantado, habría ganado dinero. Tales inversiones ocurren a menudo, ya que la mayor parte de los perdedores responden a los mismos estímulos. Las personas tienen emociones similares, independientemente de su nacionalidad o su nivel de educación. El trader, asustado al que le suda las manos y el corazón le va a mil, se siente y actúa igual, haya nacido en Nueva York o en Hong Kong, haya estudiado durante 2 años o durante 20 años. Los requerimientos intelectuales del trading son modestos, pero los emocionales son inmensos. Hace muchos años, un trader con estudios superiores, pero muy emocional, me enseñó cómo operar con divergencias cerca de los bordes de los canales. Perfeccione su método, añadir reglas de gestión de riesgo y continúe ganando dinero con él hasta el día de hoy. El hombre que me enseñó había quebrado por su falta de disciplina y acabó yendo de puerta en puerta vendiendo revestimientos de aluminio. El trading emocional y la impulsibilidad no son buenos para el éxito. Los traders emocionales tienen ansias de ciertas ganancias y rechazan apuestas rentables que implican incertidumbre. Entran en apuestas arriesgadas para posponer, sufrir pérdidas. Es parte de la naturaleza humana recoger beneficios rápidamente y pérdidas de poco a poco. La conducta irracional se incrementa cuando la gente se siente bajo presión, según el Dr. Shapiro. El catedrático Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, dice: la pérdida segura genera mucha aversión y eso nos lleva a tomar el riesgo. Existe una considerable aversión a las pérdidas, inclusive cuando la cantidad en riesgo es minúscula en comparación con lo que ya se posee. Las pérdidas parecen más grandes que las ganancias correspondientes. Añade, los animales, incluyendo a la gente, luchan más para prevenir las pérdidas que para conseguir las ganancias, y lo explica en detalle. La gente que se enfrenta a opciones muy malas hace apuestas desesperadas aceptando una alta probabilidad de que las cosas empeoren a cambio de una pequeña esperanza de evitar una gran pérdida. Tal toma de riesgos a menudo hace que fracasos razonables acaben convirtiéndose en desastres. ¿Por qué actuamos así? El catedrático Kahneman lo explica. Con la excepción de los muy pobres, para quienes los ingresos coinciden con la supervivencia, la motivación principal de la búsqueda de dinero no es necesariamente económica. El dinero es una representación por puntos en la escala del amor propio y del éxito. Estas recompensas y castigos, promesas y amenazas están en nuestras mentes. El trading emocional destruye a los perdedores. Si se revisan los registros de operaciones, suelen mostrar que los daños más importantes proceden de unas pocas pérdidas muy grandes o de una secuencia larga de pérdidas.
mientras está intentando operar para salir del agujero. La disciplina de una buena gestión de capital nos habría mantenido fuera de ese agujero ya para comenzar. Analizamos los mercados para identificar tendencias. Vaya con cuidado, con no confiarse demasiado al prever precios futuros. El futuro es fundamentalmente inconcebible. Cuando compramos esperando un repunte, es perfectamente posible que un acontecimiento no previsto haga que el mercado dé un vuelco y caiga. Sus acciones, en respuesta a la sorpresiva, le definirán como trader. El pro gestiona sus operaciones, aceptando lo que se conoce como riesgo empresarial. Esto significa que la cantidad que arriesga solo le expone una pérdida de un capital menor. Una pérdida, por otro lado, le puede amenazar la salud de una cuenta e incluso su supervivencia. Debemos trazar un límite claro entre el riesgo empresarial y las pérdidas. Ese límite se define según la proporción de la cuenta que el trader expone al riesgo en cada operación. Si sigue las reglas de gestión de riesgo descritas más adelante, solo aceptará un riesgo empresarial normal. La violación de una línea roja bien definida le expondrá a pérdidas peligrosas. Esta vez es diferente, dice el trader indisciplinado. Le daré un poco más de juego a esta operación. El mercado seduce a los traders a que rompan sus reglas. ¿Seguirá usted las suyas? Las dos reglas principales de la gestión del riesgo. Si el trading es un acto funambulismo a grandes alturas, entonces la seguridad requiere tender una red debajo del alambre en que se realizan las acrobacias. Si caemos, la red nos salvará de aplastarnos contra el suelo. La única cosa mejor que una red de seguridad son dos redes de seguridad. Si una no nos salva de la caída, lo hará la otra. Incluso las operaciones mejor planeadas pueden torcerse a causa de la aleatoriedad de los mercados. Incluso los mejores análisis y las configuraciones de operaciones más claras no pueden evitar los accidentes. Lo que puede controlarse es el riesgo. Esto se hace gestionando el tamaño de las operaciones y estableciendo stops. Así se asegura de que las pérdidas inevitables sean pequeñas y no permite que inutilicen nuestra cuenta para poder ganar a largo plazo. Las pérdidas horribles son visibles en la mayoría de los registros de cuentas. Toda evaluación de rendimiento muestra que una única pérdida terrible o una secuencia corta de pérdidas no tan malas son responsables de la mayor parte del daño en una cuenta. Si el trader hubiese cortado pérdidas antes, su balance final sería mucho más alto. Los traders sueñan con ganancias, pero se quedan congelados cuando sufren una operación con pérdidas. Si se siguen las reglas de gestión de riesgo, se puede escapar del peligro rápidamente en vez de esperar y rezar para que el mercado dé un giro. Los mercados pueden olfatear una cuenta con una única pérdida horrible que saca a la persona fuera del juego, como el mordisco de un tiburón. Los mercados también pueden matar con una serie de mordiscos, ninguno de ellos letal por sí solo, pero que desencarnan la cuenta combinando con un grupo de pirañas. Los dos pilares de la gestión de capital son las reglas del 2 y el 6. La regla del 2% salvará su cuenta de los mordiscos de los tiburones y la regla del 6% de las pirañas. Los dos errores más graves. Hay dos maneras rápidas de arruinar una cuenta. No usar stops e iniciar operaciones demasiado grandes para el tamaño de la cuenta. Operar sin stops expone a uno a pérdidas ilimitadas. En los siguientes capítulos discutiremos los principios y las reglas del control de riesgo, pero solo funcionarán si usa stops. Existen diversos métodos para establecer stops, que discutiremos en el capítulo 54. Queremos poner nuestros stops ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Por ahora, tan solo hay que recordar que se deben usar stops. Después de conocer el máximo nivel de riesgo, tan simple como eso, si no conoce su máximo nivel de riesgo, estará volando a ciegas. El otro error fatal es operar por encima de sus posibilidades. Iniciar operaciones cuyos tamaños sean demasiado grandes para su cuenta. Esto es como poner una vela enorme en una embarcación pequeña. Una ráfaga de viento potente volcará la embarcación en vez de hacerla de ir más rápido. Diferente gente inicia operaciones que son demasiado grandes para sus cuentas por ignorancia,
por codicia o una combinación de ambas. Hay una regla matemática simple que le dice el tamaño máximo de cooperación, como está a punto de ver. La regla del 2%. Una pérdida desastrosa puede producir una cuenta, lo que el tiburón puede causarle a un nadador desafortunado. El pobre principiante que pierde una cuarta parte de su capital en una única operación es como el nadador que acaba de perder el brazo o una pierna por culpa de un tiburón y está sangrando en el agua. Tendrá que generar un rendimiento del 33% del capital restante para simplemente volver a estar como estaba. La probabilidad de que sea capaz de conseguir esto va de poca a ninguna. La víctima típica de un mordisco de tiburón pierde más dinero, pierde confianza y se vuelve temeroso de apretar el gatillo. Las maneras de evitar las pérdidas como mordiscos de tiburón es seguir la regla del 2%. Limitará sus pérdidas a un tamaño manejable, a un riesgo empresarial normal. La regla del 2% prohíbe arriesgar más del 2% del capital neto de su cuenta en una sola operación. Por ejemplo, si tiene $50,000 en una cuenta, la regla del 2% limita su riesgo máximo en cada operación a $1,000. Esto no es el tamaño de su operación, es la cantidad que expone al riesgo basada en la diferencia entre su punto de entrada y su stop. Digamos que decide comprar unas acciones a $40 y pone un stop en $38, justo por debajo del soporte. Esto significa que estará arriesgando $2 por acción. Si se divide el total del riesgo permitido de $1,000 por el riesgo de $2 por acción planeado, la regla dice que no podrá operar con más de 500 acciones. No hay problema alguno en operar con menos acciones, no tiene que llegar al máximo cada vez. Si se siente muy alcista acerca de las acciones y quiere operar un tamaño máximo permitido, el número de acciones estará limitado a 500. Un buen análisis de mercado por sí solo no hará que usted sea un ganador. La capacidad para encontrar buenas operaciones no garantiza el éxito. Los mercados están llenos de buenos analistas que destruyen sus cuentas. Solo puede aprovecharse de sus investigaciones si se protege de los tiburones. He visto traders conseguir 20, 30 e incluso una vez 50 operaciones rentables seguidas y aún así acabar perdiendo dinero. Cuando se está en una racha de victorias es fácil pensar que ha resuelto el juego. Entonces una pérdida desastrosa barre con todas las ganancias y arremete contra su capital. Necesita el repelente contra tiburones de la buena gestión del capital. Un buen sistema de trading le ofrece una ventaja a largo plazo, pero a corto plazo se da un elevado grado de aleatoriedad en los mercados. El resultado de toda operación individual es parecido a lanzar una moneda al aire. El trader profesional espera obtener beneficios al final del mes o del trimestre, pero pregúntele si ganará dinero en su próxima operación y dirá honestamente que no lo sabe. Esta es la razón por la que usa stops, para evitar que las operaciones negativas dañen su cuenta. El análisis técnico puede ayudarle a decidir dónde poner un stop, lo que limitará sus pérdidas por acción. Las reglas de gestión de capital le ayudará a proteger su cuenta de forma global. La regla individual más importante es limitar su exposición en todas las operaciones a no más de un 2% de su cuenta. Esta regla solo es de aplicación en su cuenta de trading. No incluye sus ahorros, el patrimonio neto de su vivienda, su plan de jubilación o su cuenta para comprar regalos de Navidad. Su capital para trading es el dinero que ha dedicado a él. Este es su verdadero capital de riesgo, el patrimonio de su empresa de trading. Si tiene cuentas separadas para negociar acciones, futuros y opciones, aplique la regla del 2% a cada cuenta por separado. He notado una diferencia curiosa en cómo reacciona la gente cuando oye por primera vez la regla del 2%. Los recién llegados con cuentas pequeñas a menudo objetan que ese porcentaje es demasiado bajo. Una persona me preguntó si la regla del 2% podía incrementarse cuando confiaba en una operación y le respondí que sería como añadir longitud extra a una cuerda para hacer puente, porque le gustaba la vista desde el puente. Los profesionales, en cambio, a menudo dicen que el 2% es demasiado y que intentan arriesgar menos. No querría
perder el 2% de $1.000.000 en una sola operación en un día. Un gerente de un hedge fund que me consultó dijo que su proyecto para los siguientes 6 meses era incrementar el tamaño de sus operaciones. Nunca arriesgaba más del 0.5% del capital en una operación e iba a enseñarse a arriesgar el 1%. Los buenos traders tienden a quedarse bastante por debajo del límite del 2%. Cuando los amateurs y los profesionales están en lados opuestos en una discusión, saben de qué lado escoger. Intente arriesgar menos del 2%. Este es simplemente el nivel máximo. Mida el capital neto de su cuenta el primer día de cada mes. Si comienza el mes con $100.000 en su cuenta, la regla del 2% permite arriesgar un máximo de $2.000 por operación. Si tiene un buen mes y su capital sube hasta los $105.000, entonces su límite del 2% para el siguiente mes será... Los buenos traders saben hacer cuentas. Si tiene $105.000 en su cuenta, la regla del 2% le permite arriesgar $2.100 y operar con una cantidad un poco mayor. Si, por otro lado, ha tenido un mal mes y su capital ha caído a $95.000, la regla del 2% podría su riesgo máximo permitido de $1.900 por operación al mes siguiente. La regla del 2% vincula el tamaño de sus operaciones con su rendimiento, además con el del tamaño de su cuenta. El triángulo de riesgo del control de riesgo. El triángulo de hierro del control de riesgo. ¿Cuántas acciones comprará o venderá al descubierto en su próxima operación? Los principiantes a menudo escogen un número arbitrario, como 1.000 o 200 acciones. Pueden que compren más si ganaron dinero en su última operación o menos si perdieron dinero. De hecho, el tamaño de las operaciones debería basarse en una fórmula. En vez de un presentimiento vago, use la regla del 2% para tomar decisiones racionales sobre el número máximo de acciones que podría comprar o vender al descubierto en cada operación. A este proceso lo llamé el triángulo de hierro en el control de riesgo, figura 5001. Construya el triángulo de hierro en 3 pasos. A. Riesgo máximo para la operación planeada en dólares. Nunca más del 2% de su cuenta. B. Distancia en dólares entre su entrada planeada y su stop. Riesgo máximo por acción. C. Dividir A por B para encontrar el número máximo de acciones con la que se puede operar. No existe obligación alguna de operar con este número de acciones, pero no se puede operar por encima de este. Por ejemplo, cuando hice un voluntariado para enseñar un curso anual de dinero y trading en un instituto local y quise hacer la experiencia fuese real para los chavales, abrí una cuenta de $40.000. Les dije a mis estudiantes que si al final del curso ganábamos dinero, le daría la mitad del beneficio al instituto y distribuiría el resto entre los participantes del curso. También les comenté que su riesgo máximo por operación sería el 1%. Un chaval se levantó en clase y defendió comprar Nokia a $16 con un stop en $14.50. ¿Con cuántas acciones podremos operar?, pregunté. Con un riesgo máximo de $400 por operación y un riesgo de unos $50 por acción, los chavales pudieron comprar 250 acciones, con algo de margen para las comisiones. Si tiene una cuenta pequeña, quizá acabe operando con el número máximo permitido de acciones cada vez. A medida que su cuenta crezca, puede que quiera cambiar el tamaño de sus operaciones. Por ejemplo, 1/3 del máximo para operaciones regulares, 2/3 para operaciones muy fuertes y la cantidad máxima para operaciones excepcionales. Haga lo que haga, el triángulo de hierro del control de riesgo establecerá el número máximo de acciones con que podrá operar. La regla del 6%. La piraña es un pez tropical de agua dulce, no mucho mayor que la mano de un hombre, pero con una dentadura terrible. Lo que hace especialmente peligrosa es que ataca en grupo. Si un perro o un burro o una persona cae en un río tropical, un grupo de pirañas puede atacar con un número de mordiscos tan grande que la víctima se desmorona. Un toro puede entrar en un río, ser atacado por un grupo de pirañas y en unos minutos después solo quedan los huesos en el agua. El trader que mantiene los tiburones a raya con la regla del 2% aún tiene que protegerse de las pirañas. La regla del 6% le salvará de morir a causa de muchos pequeños mordiscos. La mayoría de nosotros,
Cuando se encuentra en problemas, lucha con más fuerzas. Los traders que están perdiendo a menudo toman posiciones más grandes, intentando salir del agujero o operando aún más. La mejor respuesta a una racha de pérdidas es mantenerse a un lado y tomarse un tiempo para reflexionar. La regla del 6% establece un límite sobre las pérdidas máximas mensuales de cualquier cuenta. Si se llega a este límite, uno debe dejar de hacer trading durante el resto del mes. La regla del 6% fuerza a que uno salga del agua antes de que las pirañas lo devoren. La regla del 6% prohíbe que uno comience nuevas operaciones durante el resto del mes cuando la suma de sus pérdidas para el mes actual y los riesgos en operaciones abiertas alcanzan un 6% del capital de la cuenta. Todos pasamos por periodos que estamos en sintonía con los mercados, sacando beneficios en una operación tras otra. Cuando todo lo que tocamos se convierte en oro, es hora de operar activamente. En otros momentos, todo lo que tocamos se convierte en una sustancia por completo diferente. Pasamos por periodos en que nuestros sistemas se pierden de la sincronización con el mercado, generando pérdida tras pérdida. Es importante reconocer estos periodos oscuros y no tirar para adelante, sino dar un paso hacia atrás. El profesional que esté en esta racha de pérdidas probablemente hará una pausa, continuará monitorando el mercado y esperará a sincronizarse con este de nuevo. Es probable que los amateurs sigan tirando hacia adelante hasta inutilizar sus cuentas. La regla del 6% le hará que tome un respiro mientras su cuenta aún está intacta. El concepto de riesgo disponible. Antes de iniciar una operación, pregúntese, ¿qué sucederá si de pronto todas las operaciones se volviesen en mi contra? Si ha usado la regla del 2% para establecer los stops y el tamaño de las operaciones, la regla del 6% limitará las pérdidas máximas totales que en su cuenta pueda sufrir. Sume todas las pérdidas del mes. Sume todos los riesgos de todas las operaciones abiertas actualmente. El riesgo en dólares de toda posición abierta es la distancia entre su entrar y el stop actual, multiplicando por el tamaño de la operación. Suponga que ha comprado 200 acciones a $50, con un stop en 48.50, arriesgando unos $50 por acción. En ese caso, su exposición al riesgo es de $300. Si esta operación comienza a moverse a su favor, puede mover sus stop hasta el punto muerto, y su exposición al riesgo pasará a ser cero. Sume las dos líneas anteriores, las pérdidas acumuladas del mes más los riesgos en operaciones abiertas. Si esta suma lleva al 6% del capital de su cuenta al inicio del mes, sume las dos líneas anteriores, pérdidas acumuladas del mes más los riesgos en operaciones abiertas. Si esta suma llega al 6% del capital de su cuenta al inicio del mes, no podrá iniciar otra operación hasta que acabe el mes o hasta que algunas operaciones abiertas se muevan a su favor, permitiéndole mover sus stops. La regla del 6% cambia la típica pregunta: ¿tengo suficiente dinero para esta operación? Por otra mucho más relevante: ¿tengo suficiente riesgo disponible para esta operación? En ese límite, no arriesgar más del 6% del capital en la cuenta de un solo mes mantiene el riesgo total bajo control, asegurando que la supervivencia a largo plazo. Su riesgo disponible para cada mes es del 6% del capital de su cuenta, y la primera pregunta a hacerse cuando considere una nueva operación es: teniendo en cuenta todas mis operaciones abiertas y cerradas de este mes, ¿tengo suficiente riesgo disponible para esta operación? Usted sabe cuánto dinero ha perdido durante el mes actual, si es que ha perdido. Calcular este dinero está expuesto al riesgo en sus operaciones abiertas es fácil. Si sus pérdidas anteriores del mes más el riesgo en operaciones existentes les pone un riesgo total del 6% del capital de su cuenta, no podrá iniciar otra operación. Si la regla del 6% no le permite iniciar una nueva operación, continúa haciendo un seguimiento de las acciones en las que está interesado. Si se ve en una operación que realmente quiera iniciar, pero no tiene riesgo disponible, considere cerrar una de sus operaciones abiertas para liberar algo de riesgo. Si está cerca del 6%, pero ve una operación muy atractiva que no querría perderse, tiene dos opciones. Puede recoger beneficios sobre una de sus operaciones abiertas para liberar riesgo disponible. De esta manera alternativa puede ajustar algunos de sus stops de protección.
El gerente del trading. Solía asombrarme de que por qué razón los traders institucionales como grupo rendían mucho mejor que los traders por cuenta propia. El trader por cuenta propia de medio en Estados Unidos es un hombre casado de unos 50 años con una educación universitaria, a menudo empresario o profesional liberal. Uno pensaría que este individuo pensativo, bueno, con los ordenadores, lector de libros, debería darle unas cuantas vueltas a los chicos ruidosos de 23 años que jugaban a béisbol en la universidad y no han leído un libro desde el tercer curso en esta. En realidad, los traders institucionales como grupo tienen un mayor rendimiento que los traders por cuenta propia año tras año. ¿Es a causa de los reflejos rápidos? Realmente no, dado que los traders por cuenta propia jóvenes no tienen un mayor rendimiento que los más mayores. Los traders institucionales tampoco ganan gracias a la formación que es escasa en la mayoría de las firmas. Un hecho curioso, cuando los traders institucionales de éxito salen para comenzar por su cuenta, la mayoría pierde dinero. Puede que usen el mismo equipo, operen con el mismo sistema y mantengan sus contactos, pero aún así fracasan. Después de unos cuantos meses, la mayoría de los convoys están de vuelta en las oficinas de cazatalentos buscando una faena en el trading. ¿Por qué razón? Podrían ganar dinero para sus firmas, pero no pueden por sí mismos. Cuando un trader institucional deja su empresa, deja también a su gerente, la persona a cargo de la disciplina y del control del riesgo. Ese gerente establece el riesgo máximo por operación. Es parecido a lo que los traders por cuenta propia pueden conseguir en la regla del 2%. Las empresas operan con bases de capital enormes. Sus límites de riesgo son mucho mayores en dólares, pero muy pequeños en términos porcentuales. El trader que viola el límite de riesgo es despedido. El trader por cuenta propia puede romper la regla del 2% sin que nadie lo sepa, pero los gerentes institucionales vigilan a sus traders como halcones. El trader por cuenta propia puede tirar los comprobantes de operaciones en una caja de zapatos, pero los gerentes de trading se sacan por encima a la gente impulsiva rápidamente. Imponen una disciplina que salva a los traders institucionales de pérdidas desastrosas, las mismas que liquidan muchas veces cuentas particulares. Además de establecer el límite de riesgo por operación, los gerentes establecen el máximo mensual permitido de pérdidas para cada trader. Cuando un empleado baja hasta ese nivel, sus privilegios de trading quedan suspendidos durante el resto del mes. El gerente del trading rompe con las rachas perdedoras de sus traders, forzándoles a dejar de operar si alcanzan su límite mensual de pérdidas. Imagínese estar en una sala con colegas de trabajo que están operando activamente mientras uno le saca punta al lápiz y se le pide que salga a buscar bocadillos. Los traders hacen todo lo que pueden para evitar estar en esta situación. La presión social crea en serio un incentivo a no perder. La gente que sale en las instituciones sabe cómo operar, pero su disciplina a menudo no es externa sino interna. Pierde dinero rápidamente sin gerentes. Los traders por cuenta propia no tienen gerente. Ese es el motivo por el que usted debe ser por su propio gerente. La regla del 2% le mantendrá a salvo de las pérdidas desastrosas, mientras que la regla del 6% le mantendrá a salvo de las rachas de pérdidas. La regla del 6% le forzará a hacer algo que la mayoría de gente no puede hacer hasta que es demasiado tarde: cortar las rachas de pérdidas.